Imaginemos por un segundo la realidad de las noticias con las que nos despertamos hoy. Estamos en marzo de 2026 y, bueno, si revisamos los titulares globales, la situación es vertiginosa, por decirlo menos. Totalmente. O sea, es un panorama abrumador. Exacto. Tenemos en pleno desarrollo este conflicto armado con Irán, que fue catalizado por los ataques coordinados contra sus instalaciones nucleares. Y una gran parte del debate público ahora mismo se centra en, pues, la inminente y aparente derrota de Estados Unidos en este mismo conflicto. Así es. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero si rebobinamos el reloj y viajamos a mayo de 2024, la cosa se pone interesante. Muy interesante. Porque alguien encendió una cámara, se paró frente a una simple pizarra blanca en YouTube y predijo, con una frialdad casi matemática, tres cosas. Tres cosas que parecían una locura en ese momento. Claro. Predijo la victoria electoral de Donald Trump, este estallido exacto en Medio Oriente y la subsecuente crisis militar estadounidense. Las dos primeras ya son hechos históricos calcados, y la tercera, bueno, está ocurriendo mientras hablamos. Y claro, cuando uno se enfrenta a ese nivel de precisión, o sea, la reacción instintiva de cualquiera es buscar el truco. Pensar que, no sé, que esta persona tiene acceso a servidores de inteligencia clasificados o algo así. O que es un experimento de la CIA, ¿no? Exacto, siempre pensamos en conspiraciones. Pero la realidad es mucho más terrenal y a la vez mucho más compleja. Estamos hablando del profesor Yang Xuejin. A quien muchos medios ya bautizaron, quizá un poco apresuradamente, como el Nostradamus de China. Y bueno, esa es precisamente la figura que vamos a diseccionar en nuestra inmersión profunda de hoy. Así es. Tenemos sobre la mesa un archivo bastante denso, con perfiles académicos, extractos de entrevistas largas y notas sobre la metodología de este hombre. Y la misión de este análisis profundo, para quienes nos escuchan, tiene dos partes. Primero, queremos entender esa arquitectura mental que le permite conectar los puntos del pasado de una forma tan escalofriantemente precisa. Ajá. Y segundo, destilar el valor real de su método. Queremos ver cómo aplicar su forma de procesar el mundo a nuestro propio consumo de información y también a cómo educamos a las próximas generaciones. Pero a ver, antes de arrancar de lleno y considerando el tipo de material que traemos hoy, es vital poner una regla fundamental sobre la mesa, una frontera muy clara. Imprescindible. Porque los documentos fuente que estamos analizando están cargados de predicciones geopolíticas altamente sensibles, demasiado sensibles. Mencionan figuras políticas muy polarizantes, hablan de guerras en curso y debaten este presunto declive estructural de Estados Unidos. Así que queremos ser absolutamente categóricos al respecto. O sea, dejar muy claro que en este espacio no estamos tomando ningún partido político. Ninguno. No respaldamos, no validamos ni promovemos las posturas políticas del material, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de Oriente, ni de Occidente. Nuestro único trabajo hoy y el compromiso con quienes nos acompañan es ser traductores imparciales. Vamos a reportar de manera objetiva las ideas de estos textos originales para entender el fenómeno analítico detrás de ellas. Exactamente. Evaluamos el motor de su pensamiento, no la ideología de los pasajeros, digamos. Así que, con esa regla inquebrantable clara, volvamos a la pizarra blanca. Usualmente, cuando pensamos en análisis geopolítico, uno espera que sea como una radiografía médica, ¿no? Claro, que el médico te señale el hueso roto, la línea blanca, clara, y te diga, mira, ahí está el problema. Algo limpio y súper irrefutable. Pero el problema de la geopolítica es que esa máquina de rayos X, pues se rompió hace décadas. Hace muchísimo. No hay líneas claras, solo tienes sombras superpuestas, tienes ruido diplomático, agendas ocultas. Leer el futuro global es literalmente navegar en aguas turbias. Entonces, la gran pregunta que surge es, ¿cómo logró Yang desarrollar esta especie de visión nocturna para esas aguas? Porque, bueno, vamos a desempacar esto. Si miramos su pasaporte y su pasado, sus orígenes son enormemente improbables. Totalmente atípicos para su perfil. 0 pasillos en el Pentágono, ninguna formación en academias militares o algo parecido. Nada de eso. Las fuentes dicen que nació en Guangdong, en China, por allá en 1976. Y viene de una familia de clase trabajadora pura y dura. Su padre era cocinero de comida rápida y su madre costurera. Y fíjate que a los 6 años, la familia emigra y aterrizan en Toronto, en Canadá.
Y lo fascinante aquí es que justo ahí empieza a forjarse la herramienta principal de su intelecto. Claro, el cambio de contexto. Exacto. Crecer en la diáspora y más bajo esa presión económica te obliga a desarrollar un radar social hipersensible. O sea, eres un niño intentando navegar el idioma de tus padres en casa y luego vas a la escuela y tienes que entender las reglas no escritas de una cultura occidental. El cerebro no tiene lujo de relajarse. Para nada. Tiene que aprender a decodificar patrones sociológicos casi que por pura supervivencia. Mientras la gente que nunca sale de su burbuja cultural ve interacciones normales, alguien en la diáspora nota las fallas, las tensiones, las reglas ocultas. Leyendo sus antecedentes, se me ocurrió una analogía que creo que funciona perfecto. Crecer en la diáspora sí es como tener un sistema de doble monitor en tu computadora. A ver, explícame un poco más esa idea. Pensemos en alguien que consume noticias de forma promedio. Lee el periódico en una sola pantalla, usando un único sistema operativo cultural, ya sea 100% occidental o 100% oriental, y procesa todo con las herramientas de ese solo sistema. Claro, una visión unificada. Exacto. Pero Yang siempre ha estado obligado a procesar la realidad en dos pantallas simultáneas. Entiende el código fuente de China y el código fuente de Norteamérica. Entonces, al correr la misma noticia en ambos sistemas al mismo tiempo, las fallas en el código de ambas narrativas le saltan a la vista de inmediato. Es una ventaja estructural inmensa, porque elimina de tajo el sesgo del nacionalismo ciego. Pero lo que a mí me resulta aún más desconcertante es cómo decidió afilar ese sistema de doble monitor cuando llegó a la universidad. Sí, eso es de no creer. Porque uno asumiría que con esa capacidad buscaría un doctorado en relaciones internacionales o ciencias políticas. No. Obvio, es lo lógico. Pues no. Nuestro material detalla que consiguió una beca y se graduó de la Universidad de Yale en 1999 y agárrate en literatura inglesa. Sí. Te confieso que ese detalle me frenó en seco cuando revisaba las notas. O sea, literatura inglesa. Suena un desvío gigantesco para alguien que va a terminar siendo analista geopolítico. Suena a desvío, sí, pero en realidad es el cimiento de todo su método. Porque la literatura inglesa, a ese nivel, no se trata de memorizar poemas bonitos. Se trata de diseccionar la condición humana. Claro, de entender motivaciones. Exacto. Cuando estudias a Shakespeare a fondo, no estás estudiando ficción. Estás analizando la arquitectura de la ambición, la paranoia de los líderes, las traiciones. Son los arcos narrativos que llevan al poder absoluto o a la ruina total. O sea, Yang tomó esa misma capacidad de analizar a personajes literarios complejos y simplemente la aplicó a líderes mundiales y a naciones enteras. Así es. Y esa transición, pasar de diseccionar a Macbeth a diseccionar el Medio Oriente, nos lleva directo a la sala de máquinas de su canal de YouTube, que se llama Predictive History, Historia Predictiva, y que, por cierto, ya tiene casi 2 millones de suscriptores. Sí, y él afirma que no es magia, que tiene un sistema claro. ¿Cómo funciona exactamente esta metodología que él presume? Bueno, las fuentes que revisamos desglosan esto en 3 pilares muy concretos. El primero es el análisis histórico estructural. Que significa alejarse del ruido diario, ¿no? Exactamente. Ignorar por completo si un embajador dijo algo polémico hoy. Él busca las estructuras repetitivas, los macropatrones. Por ejemplo, las famosas trampas de hegemonía. ¿Qué es esa fricción inevitable cuando una superpotencia ya establecida empieza a sentir que una potencia nueva le respira en la nuca? Precisamente. O los ciclos seculares de deuda que han hecho colapsar imperios desde Roma hasta las monarquías europeas. Él dice que estas estructuras de auge y caída no desaparecen nomás porque inventamos el Internet. Ok, ese es el primero. ¿Y el segundo pilar? El segundo es una aplicación muy profunda de la teoría de juegos a la geopolítica. Consiste en asumir que cada actor en el tablero toma decisiones perfectamente racionales, pero basadas en sus propios incentivos internos. Espera, pero a veces vemos líderes que toman decisiones que, desde afuera, la comunidad internacional califica de suicidas o irracionales. ¿Cómo entra la teoría de juegos ahí? Porque lo que parece una completa locura desde afuera es simple supervivencia desde adentro. Piensa en un líder autoritario tomando una medida económica terrible.
Desde Occidente dicen, este tipo es irracional. Claro, se está disparando en el pie. Pero si aplicas la teoría de juegos y entiendes que ese líder quizá enfrenta un golpe de estado de sus propios generales si no proyecta fuerza bruta, pues destruir la economía para mantener el control militar se vuelve una decisión fríamente lógica para él. Yang lee esos incentivos, no los comunicados de prensa. Tiene muchísimo sentido. Ya veo. ¿Y el tercer pilar? Porque las notas mencionaban algo que de verdad sonaba sacado de una película de ciencia ficción. Sí, la ficohistoria simoviana, inspirada directamente en las novelas de Isaac Asimov. Es esta idea de que es imposible predecir qué va a ser un individuo específico mañana, pero sí puedes predecir el comportamiento masivo de millones de personas a lo largo del tiempo. Como la ley de los grandes números, pero aplicada a la sociedad. Exacto. Las multitudes, los pánicos financieros, el fervor nacionalista, todo eso responde a fuerzas psicológicas que son predecibles. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, las estructuras históricas, la teoría de juegos y la psicología de masas, el postulado central de Yang es que la naturaleza humana simplemente no cambia. Las emociones que movían a un soldado romano son las mismas que mueven a un operador de drones hoy. Ese es su argumento principal, sí. Pero aquí necesito lanzar una pregunta crítica, poner un poco a prueba esta idea. Estamos en 2026. Tenemos variables como la guerra cognitiva, la inteligencia artificial, la desinformación cuántica, la velocidad a la que un algoritmo te altera el ánimo de todo un país en 3 horas. ¿Acaso eso no rompe las reglas del juego que él da por sentadas? O sea, ¿de verdad nos sirve leer a Tucídides o Maquiavelo hoy? Es una vulnerabilidad muy válida en su modelo, y muchos académicos modernos le critican justo eso. Pero la defensa de Yang es que la tecnología moderna altera la velocidad del impacto, no la naturaleza del impacto. A ver, profundiza un poco en eso. O sea, un teléfono inteligente, hiperconectado, es solo un mecanismo de entrega más rápido para explotar las mismas emociones de siempre. El tribalismo, el miedo, la codicia. El hardware militar y tecnológico cambió radicalmente, claro. Pero el software de la mente humana sigue siendo la versión 1.0. Exactamente. Por eso él insiste en que estudiar la guerra del Peloponeso te revela mucho más sobre el futuro que leer un informe de inteligencia de la semana pasada. Vaya, y todo esto nos lleva a, creo yo, la ironía más grande de esta historia. Porque uno pensaría que descubrió estos patrones ancestrales, no sé, asesorando presidentes o trabajando en un think tank en Washington. Y para nada. Aquí es donde se pone realmente interesante. Las fuentes nos dicen que entre 2008 y 2012, él estaba intentando enseñar filosofía a adolescentes en China. Fue un reformador educativo. Trabajó en escuelas públicas chinas de muchísimo prestigio y de ahí salió su libro en 2014, Creative China. Y el contexto de ese libro es clave, porque en diciembre de 2013 salieron los resultados de las pruebas PISA. Ya sabes, este examen global de estudiantes de 15 años. Y los resultados fueron un shock mundial. Shanghái y otras regiones de China arrasaron por completo con la competencia. Puntajes altísimos en matemáticas, ciencia, lectura. En Occidente hubo un pánico total. Todo el mundo empezó a decir que el sistema educativo chino había descifrado la fórmula del éxito. Querían copiar su modelo. Parecía que el Gaokao, este sistema de exámenes basado en la memorización extrema y la obediencia, era el futuro. Pero, mientras el mundo aplaudía, Yang veía un desastre formándose desde adentro. Él veía el problema gigante que nadie más quería ver. Es que, pensándolo bien, es como optimizar la mejor fábrica de máquinas de escribir del mundo, hacerla perfecta y silenciosa justo en el mismo año en que se inventa la computadora personal. Eres el campeón indiscutible en un juego que ya no importa. Exactamente. Y ese es el núcleo de su crítica. El sistema premiaba la memorización y castigaba cualquier desvío. Producía trabajadores perfectos para el siglo XX, pero paralizaba la habilidad más importante del siglo XXI, que es la creatividad. Y ojo con cómo define la creatividad. Porque no habla de pintar cuadros o componer canciones, ¿verdad? No, para nada. Yang insiste en que la creatividad no es un talento mágico, sino un hábito. Un hábito de supervivencia que requiere autoconocimiento, inteligencia emocional
y sobre todo maestros que actúen con la mínima intervención posible. Que te dejen fracasar un poco. Ser alguien que te dicta verdades innegables, sino alguien que te ayuda a construir la duda. Y si el estudiante no tiene espacio para cuestionar la autoridad del libro de texto, su pensamiento crítico se atrofia. Y esto conecta directamente con su visión geopolítica. Claro, porque si pasas 15 años en un sistema, ya sea en China o en América Latina o en Estados Unidos, que te penaliza por hacer preguntas incómodas, te conviertes en un adulto que acepta las narrativas geopolíticas preestablecidas sin chistar. La docilidad en la escuela se traduce en docilidad ciudadana. No sabes cuestionar a tu profesor, pues menos vas a cuestionar porque tu país entra a una guerra. Totalmente. Pero si sus métodos fomentan tanto el pensamiento crítico, pues es nuestro deber aplicar ese mismo pensamiento crítico a la figura de Jiang Zemin. Definitivamente. No podemos tomar todo lo que dice como palabra sagrada nomás porque suena bien en YouTube. Y revisando las críticas hacia él en las fuentes, hay cosas importantes que señalar. Empezando por la sospechosa consistencia de sus conclusiones. Es muy conveniente que, aplique la teoría que aplique, siempre llega al mismo resultado. El declive estadounidense, la guerra civil de las élites occidentales y la paciencia estratégica china que siempre gana. Esto plantea una pregunta importante sobre el sesgo de confirmación. Y también sobre sus credenciales, porque hay que decirlo, la fama en Internet a veces infla los currículums. Muchísimo. Las fuentes indican que él es investigador en la Escuela de Graduados en Educación de Harvard, pero ojo, no es profesor titular. Su título en Yale es un pregrado, una licenciatura. Y luego está lo de la Royal Society of Arts en el Reino Unido, que suena súper prestigioso o casi de la realeza intelectual, pero en la práctica es una membresía bastante fácil de obtener si pagas y tienes una trayectoria básica. Así es. Y en el ámbito académico lo critican muchísimo por depender demasiado de analogías históricas forzadas. O sea, en el material vemos que compara el conflicto actual entre Estados Unidos e Irán con la expedición siciliana de Atenas. Sí, eso es un salto enorme. Estás tomando un mundo con inteligencia artificial, mercados interconectados y armas hipersónicas y lo quieres meter a la fuerza en el molde de una guerra de barcos de madera del año 415 a.C. Obligas a la realidad moderna a encajar en tu teoría. Y eso me lleva a hacer un llamado a quienes nos escuchan hoy, a preguntarnos, ¿cui bono? ¿A quién beneficia esta narrativa si la aceptamos como una verdad absoluta? Es una gran pregunta. Porque tener casi 2 millones de suscriptores y explicar las cosas de manera calmada frente a una pizarra no equivale a una revisión por pares académicos. La viralidad no es validación académica. Aunque bueno, tampoco invalida sus argumentos por sí sola. Claro, no hay que descartarlo todo, pero hay que consumirlo con cuidado. Nos da una lente distinta, no una bola de cristal infalible. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Hemos analizado a un hombre que pasó de leer literatura inglesa en la diáspora canadiense a cuestionar el sistema educativo chino y ahora predice guerras virales en 2026. Yo creo que él representa perfectamente esta nueva era de analistas nacidos en YouTube que deshacían a las instituciones tradicionales de Washington o de donde sea. Su valor real no está en acertar el 100% de las predicciones. Sino en el marco que nos regala. Exacto. Esa historia predictiva nos sirve para dejar de ser consumidores pasivos de noticias y empezar a leer las estructuras reales del poder. Al final, su lección educativa y la geopolítica son exactamente lo mismo. Dejar de memorizar el presente y empezar a cuestionarlo. Tal vez la geopolítica no sea una radiografía perfecta, pero estas herramientas, incluso con sus defectos, son un intento de ver en la oscuridad. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para dejar a nuestra audiencia con una última idea para reflexionar, construida sobre lo que leímos pero dándole un giro, el material menciona que Jiang compara a Estados Unidos en este conflicto de Medio Oriente con la antigua Atenas durante la expedición siciliana, ¿verdad? Ajá, ese es su gran paralelismo histórico. Atenas sobreextendiendo su imperio y desgastándose. Extendiendo hasta el cansancio. ¿Qué nación u organización está jugando silenciosamente el papel de Esparta? Esperando en las sombras a que su rival se desgaste por completo. Exacto. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de leer las noticias de mañana si empezáramos a buscar activamente a esa Esparta moderna en los titulares? Es algo para masticar y explorar por cuenta propia.
Hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy. Un análisis fascinante. Nos escuchamos en la próxima.